Si vosotros abrís el módulo 1, recordad que nosotros la parte procesal la vamos a ver por módulos, ¿de acuerdo? Que no dejan de ser la división o el conjunto de temas que vamos a ver para que se entienda de una manera más didáctica, mucho más fácil. De hecho, en las primeras páginas encontraréis a qué equivale. De hecho, este módulo 1 y anexo al módulo 1 supone la introducción a los procesos, pero separadas del resto de jurisdicciones, los procesos civiles, separados del resto de jurisdicciones, de manera que solo vamos a ver el ámbito civil. Bien. ¿Todavía no has bicheado, Luis? Pues cuando bichees verás, ¿vale? Y vamos a ir tocando. Con esto quiero decir que a lo mejor hay algo que retocar en los temas, ¿vale? Pero no os preocupéis que yo lo voy a ir diciendo, lo tengo todo abierto y lo vamos viendo. Bien, vale. Módulo 1. Introducción a los procesos civiles. Objeto, el derecho procesal. Actualizando con la ley 8/2021. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí comenzamos. ¿Alguien tiene alguna duda previa? ¿Algo? Recordar los módulos, la equivalencia de temas. Vamos a ver todo el contenido y más. Porque yo además la parte civil incido más, que eso es la semana que viene con el anexo al módulo 1. ¿Vale? Si nadie tiene nada que decir, ¿vale? Vamos a ir, como yo digo, ¿vale? Introduciéndonos en la jurisdicción civil. A muchos de vosotros esta parte os va a sonar redundante, pero es muy importante que cuando empezamos la parte procesal dejemos algunas cuestiones atrás. Ejemplo, ¿vale? Importante. La ley de enjuiciamiento civil, artículo 4, ¿de acuerdo? Supone y le da un contenido supletorio al resto de jurisdicciones. ¿Y esto qué quiere decir? Al resto de las leyes procesales, el resto de jurisdicciones, que para lo no previsto en la ley de enjuiciamiento criminal, para lo no previsto en la ley de la jurisdicción social, para lo no previsto en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, se aplicará la ley de enjuiciamiento civil. De hecho, hay dos opciones de que en esas restantes jurisdicciones se aplique la ley de enjuiciamiento civil por remisión directa, ¿vale? Porque muchas veces cuando vamos, por ejemplo, a la ejecución del penal dice que tendremos que acudir a lo que diga la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? Lo está remitiendo directamente, o para lo no previsto, pero que sea de ese ámbito, se aplicará la ley de enjuiciamiento civil. Por eso dice el artículo 4 que en defecto de las disposiciones de las leyes que regulan los procesos penales, contenciosos administrativos, laborales y militares, pasa que, bueno, la militar es verdad que siempre la dejamos un pelín más al lado por ser una jurisdicción especial, serán aplicación a todos ellos los preceptos de la presente ley. ¿Vale? Aquí lo tenéis, el carácter supletorio que no podemos, exacto, Noemí, que no podemos dejar a un lado de la ley de enjuiciamiento civil. Si os dais cuenta, cuando abrís el artículo 4, el artículo, por ejemplo, 1, dice el principio de legalidad procesal. Muy fácil. Los procedimientos que tengan, o sea, los asuntos que se abran dentro de la jurisdicción civil tienen que seguir los trámites, los plazos y evidentemente todo lo establecido en la ley de enjuiciamiento civil. Por eso dice que en los procesos civiles, tribunales y quienes acudan o intervengan deben actuar respetando esta ley, la ley de enjuiciamiento civil. ¿Vale? Tenéis en cuenta una cosa con el tiempo, artículo 2, de las normas procesales civiles. Si os dais cuenta, ¿vale? Esto lo estoy dando yo también un poquito para que no nos perdamos, ¿vale? En esta explicación, ¿vale? Me gusta a mí empezar el 1 y el 2, ya veis, que si os dais cuenta y veis en el temario no está, pero me gusta introducir, ¿vale? La aplicación en el tiempo de las normas procesales, sé que algunos de vosotros habéis estudiado Derecho, con lo cual lo sabéis, ¿vale? Otros a lo mejor no tanto. Es decir, ¿qué norma procesal civil se me aplica cuando inicio un asunto en los tribunales civiles? Pues serán las que sean las que estén vigentes en ese momento, con independencia de los regímenes que se puedan hacer de forma transitoria.
pero en principio las que estén vigentes en ese momento. Yo interpongo un procedimiento. Lo he interpuesto en junio y no había entrado en vigor la nueva ley 8/2021 que ha entrado el 3 de septiembre. Sí o sí. Te daros cuenta que apenas 10 días. O sea, estamos en pañales todavía. ¿Vale? A mí se me va a aplicar, si yo lo he empezado en junio, ¿vale? La normativa que estuviera en vigor en junio, con independencia de que haya un régimen transitorio que para mí en esa situación se me aplique. Ahora, lo que sí os tengo que borrar de la mente, o sea, decir que no se aplicará es la norma retroactiva. Es decir, en el penal, por eso os hago la comparativa para que así lo distingáis mejor, ¿vale? En el penal ocurre lo siguiente. Si a mí hoy me castigan, ¿de acuerdo? En realidad me están tramitando un procedimiento en el cual, ¿de acuerdo? Hoy es delito. Evidentemente por el principio del tiempo de las normas procesales y por el tiempo y por el procedimiento, iba a decir por el principio de legalidad, yo comienza y por el principio de tipicidad se incoa ese procedimiento penal. Pero luego resulta que a lo largo del procedimiento o incluso una vez condenado y tal, hay una despenalización. ¿Vale? Retroactivamente, y no voy a entraros en los dimes y diretes y pensemos a lo largo de ese procedimiento, acordaros cuando, como ejemplo, cuando pasó con los juicios de falta. Los juicios de falta, ¿vale? En el 2015, el 1 de julio, desaparecieron como tal esa tipificación o pasaron a despenalizarse. Algunas conductas pasaron a delito leve. Pongamos que estoy en la despenalización. A mí me tenían incoado un procedimiento, un juicio de falta, porque había cometido una determinada falta en ese sentido, ¿vale? Y ahora resulta que eso sale del código, por ejemplo, la de injuria. La falta de injuria. Yo estaba en trámite de un procedimiento y resulta que tenía señalamiento de juicio en septiembre y estamos hablando como si estuviéramos en 2015, y en julio se despenaliza. ¿Qué ocurre? Que se archiva ese procedimiento. Además, podemos retrotraer, ¿vale? En el penal, si hay norma más favorable o se aplica, imaginaros también una condena, lo que estaba castigado antes con 2 años ahora está castigado con 6 meses, ¿vale? También se podría aplicar en el penal. En el civil nunca. ¿Queda claro por qué os hago la diferencia? En el penal sí cabe la retroactividad de las leyes favorables, en el civil no. Lo que esté vigente está vigente al momento de sustanciar nuestro procedimiento. Sin embargo, en el penal, si hubiese una despenalización, una rebaja de las penas, un tiempo menor de la prescripción, yo me he favorecido en algunos juicios de los tiempos de prescripción de delitos por jugar con los plazos, porque habría pasado a un plazo de prescripción menor, ¿vale? O sea que fijaros, eso no. En el civil, nada. Cabe la retroactividad en el penal de ley más favorable, en el civil no, que es donde estamos. Exacto, en ese momento. ¿Queda claro, chicos? Ley procesal de principio de legalidad, se aplica la ley de enjuiciamiento civil con todos sus trámites y plazos. Se aplica con carácter supletorio para lo no previsto en otras normas, ¿de acuerdo? Bien, procesales de la jurisdicción ordinaria, es decir, penal, contencioso, jurisdicción social. La aplicación de las normas en el tiempo vigente y el ámbito territorial de las normas procesales, ¿vale? Salvo lo que se establezca en los derechos internacionales, los procesos civiles que se sigan en territorio nacional se rigen únicamente por la norma procesal española, con independencia del derecho sustantivo, lo digo por lo que habéis estudiado, internacional público, internacional privado, ¿vale? En este caso. Bien, con independencia de la norma sustantiva de aplicación,
determinado convenio, determinado tratado, ¿verdad? Que alguno me estará escuchando y se estará acordando de mí. ¿De acuerdo? Con independencia de ello, el principio de territorialidad marca que en el Estado español, en todo el territorio de España, la norma procesal que se va a aplicar va a ser la ley de enjuiciamiento civil. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Eso para empezar. ¿Vale? Que esos primeritos artículos los tengamos en cuenta. Y aún así, como me parece que son facilitos y además ya queda explicado, los voy a añadir al módulo 1, ¿vale? Al temario del módulo 1. Por eso os digo muchas veces que después de la clase, ¿vale? Va a haber alguna modificación. Bien, por eso me gusta la presentación subirla después. Vale, para los que no habéis visto nunca un procedimiento civil, daros cuenta lo siguiente. Tenemos una iniciación, un proceso y una conclusión. Podemos llamar procedimiento, ¿de acuerdo?, a lo que es todo, el inicio, desde el inicio al fin, del inicio y el fin de un procedimiento judicial, ¿vale? Pero todo igual que cuando tenemos los textos con encabezamiento, cuerpo y finalización, aquí tenemos iniciación, proceso, que es el íter, los trámites que van surgiendo con él, y la conclusión, que es la finalización. Todo el mundo puede pensar, pues comienza con una demanda, el proceso, los distintos trámites según el procedimiento, la conclusión, una sentencia. Sí, eso está muy bien a bote pronto, ¿vale? Pero cuidado, porque los procedimientos civiles se pueden iniciar por demanda, ¿vale? Por demanda sucinta. Por ejemplo, el juicio verbal, ¿vale? O petición inicial de monitorio. Por ejemplo, solicitudes, demandas basadas en la mera solicitud en las ejecuciones, ¿vale? De manera que lo que yo quiero es que aparquemos, para los que os cuesta diferenciar la jurisdicción, la parte de denuncia, querella, atestado policial, todas esas cuestiones quedan aparte para los módulos penales. Aquí es demanda, demanda sucinta, petición inicial de monitorio. Y para avanzar un poquito más, ¿vale? Porque me diréis, bueno, el que lo sepa dirá, esto es muy fácil. Vale, pregunto, ¿cuándo en un juicio verbal la demanda es sucinta? ¿Alguien me podría decir, que ya veo que me escribís alguno, cuándo en un proceso civil la demanda sucinta? Estos efectos vamos a hilar un poquito. Eso es muy bueno al inicio. Así lo dice la ley. Porque vosotros me estáis diciendo estoy dejando que me escribáis, ¿eh? Antonio, bien, que he visto que te has conectado y te has desconectado. Bien, la pregunta, repito, ¿vale? ¿Cuándo se inicia por demanda sucinta un juicio verbal? Resumo, el juicio ordinario se inicia por demanda completa del 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y solo en los juicios verbales, no os preocupéis que esto lo vamos a ver todo, esto es por ir adelantando, ¿vale? Para los que vayan más avanzados. Se iniciará exactamente igual la demanda completa en juicio verbal, pero hay la posibilidad de que sea más resumida, ¿vale? Más concisa. Y yo os pregunto, y vosotros me estáis diciendo, pues Marga, es cuando no se superan los 2.000 euros. ¿Y qué dice la ley literalmente? No te preocupes, Antonio, ¿bien? Demanda sucinta del juicio verbal. La ley dice en el 437, dice, el juicio verbal principiará por demanda, con el contenido y las formas propias del juicio ordinario, ¿vale? Siendo de aplicación lo dispuesto en juicio de materia de alegaciones y litipendencia, ¿vale? Cuidado, en los juicios verbales en que no se actúe con abogado y procurador,
el demandante podrá formular demanda sucinta, es decir, resumidita, y no se le van a exigir, por ejemplo, fundamentos de derecho prácticamente. Pero fijaros, como habéis dicho vosotros, que no superen 2.000. Sí, sí, porque vosotros deducís que tiene que ser un juicio verbal, ¿vale? Determinado por la cuantía y además de no necesitar el abogado y el procurador no llevarlo. Fijaros, tiene que ser un juicio verbal por la cuantía. Tiene que no superar los 2.000 euros, pero es que además decidamos, para ser por demanda sucinta, no llevarlo, porque da la sensación, en la literalidad del 437.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que si nosotros, no siendo obligatorio abogado y procurador, decidimos contratarlos, en realidad no se nos permitiría la demanda sucinta, porque ellos como profesionales sí que tienen, que paso nos pagan, sí que tenemos que hacerla un poco más completa. ¿Lo veis dónde está el intríngulo y los efectos de la literalidad del artículo? Seguramente, que no estoy viendo, ¿vale? Pero como si os viera, alguno que ya me ha escuchado esto dirá, ah, sí, ya sé por dónde va y esto lo has dicho en más de una ocasión. ¿De acuerdo? Claro, pero tened en cuenta cuándo no es necesario estos profesionales. Juicio verbal por determinación de la cuantía que no supere 2.000 euros, vale. Pero es que además, aunque no sea necesario, decidimos no llevarlo. Y en ese caso, si se nos permite demanda sucinta. La demanda sucinta no significa más que más resumida, sin tanto detalle como la ordinaria y no sin exigirle tampoco fundamentos de derecho, porque estamos hablando de personas legas en derecho, ¿vale? Inicio, por tanto, demanda, juicio ordinario, por ejemplo, demanda sucinta, hemos visto el ejemplo del juicio verbal sin abogado ni procurador, la petición inicial de monitorio, que es como una solicitud. Recordad que por solicitud también se iniciarían determinadas ejecuciones, que lo veremos, ¿vale? El proceso sería, pues, una vez presentada, admitida la demanda, ¿de acuerdo? Realmente, pues todos los trámites a seguir. Si estamos en un procedimiento ordinario, pues habrá que dar traslado luego a las contestaciones, luego audiencia, si es ordinario, audiencia previa, posterior juicio, sentencia, si es verbal con contestación, que ya con contestación escrita, nos citarán a la vista, que pueda haber vista o no, y sentencia, depende, ¿vale? Y luego están los procedimientos especiales que siguen su curso. ¿Bien? Eso es el íter, los procesos, los trámites. Y luego la conclusión, que todo el mundo habrá pensado, pues sí, terminación por sentencia, pero no nos olvidemos, no nos engañemos, ¿vale? No solo la sentencia, ¿vale? Cualquier terminación anormal también, es decir, chicos, ¿existe la posibilidad en un civil de llegar a un acuerdo? Sí, claro. Pues si hay un acuerdo y lo homologamos, no va a finalizar por sentencia, porque la sentencia ya resuelve el fondo. Aquí vamos a homologar el acuerdo mediante auto. A lo sumo decreto, si es alguna fase en la que sea el letrado de Administración de Justicia, antiguo secretario judicial, el que esté conociendo. Pero existe el desistimiento, que quien interpone la demanda se echa hacia atrás. El allanamiento, que el demandado, ¿de acuerdo?, reconozca las pretensiones del demandante. La renuncia, que a diferencia del desistimiento nos impide interponer un procedimiento posterior con el mismo objeto. La transacción, que es el acuerdo, se homologaría por auto, por resolución motivada, y la caducidad de la instancia por transcurso en el tiempo. Esto es familiarizarnos, ¿vale?, con el lenguaje. Lo digo porque si hay inicio, alguien está comenzando, que no se agobie, que simplemente estamos iniciando. Esto lo vamos a ver, cada uno en su procedimiento, cómo, cuándo se aplica uno, otro. Esto es para que nos vaya sonando, ¿vale? Toma de contacto. Bien. Y la función jurisdiccional, si os acordáis de aquel 117.3 de la Constitución, ¿de acuerdo?, para cumplir, dictar los tribunales, los jueces y magistrados, a través de los tribunales y los juzgados, lo que hacen es juzgar y ejecutar los juzgados. Juzgar, evidentemente, pero ¿de qué nos sirve tener un papelito que sea muy bonito metido en un cajón? Necesitamos una sentencia que podamos ejecutar. No nos olvidemos de las fases de ejecución,
¿vale? Con los títulos ejecutivos del 517.2 que iremos conociendo poquito a poco. Esto paso a paso. Esto es para que nos suenen. Ah, pues hay una fase de ejecución. Ah, hay demanda sucinta. Venga, vamos a tocar contacto con la literalidad, el 437. Hemos visto y hemos sido muy pesados con el artículo de 1 al 4, ¿vale? Tomamos contacto, ¿vale? De hecho, lo voy a añadir en el temario, que no están, pero yo los voy a añadir, ¿vale? La disponibilidad del objeto, muy bien, Noemí, la disponibilidad del objeto del proceso. ¿De acuerdo? El desistimiento, el allanamiento, que ahora lo vamos a ver con más tranquilidad. Bien, y la fase de ejecución. Bien, ¿dudas? ¿Fácil?